Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50 haciendo el programa, ya saben ustedes, de forma remota, cada uno desde su casa, pero también en contacto a través de redes sociales. Somos La Venganza Radio y hay un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 11-6585-5580. Bien, vamos a hablar hoy de un conflicto entre actores shakespearianos. Atención, un gravísimo conflicto que tuvo lugar en los Estados Unidos y también en Inglaterra, entre dos grandes actores que eran especialistas en Shakespeare. Hablando de Shakespeare, recomendamos Ricardo III, que la están dando ahora en el Teatro del Artefacto, que es nada menos el teatro de ahí de Sarandí 760, en Capital. Es el de Serrano, ¿no? Bueno. Sí. Y están dando Ricardo III. Es una obra de Shakespeare con María Ángeles Alfonso, Cora Barengo, Ernesto Falque, Carolina Gio, pero la dirección de Ricardo III es de Mario Moscoso, querido amigo, bueno, al que saludamos. ¿Esto cuándo es? Pregunta el shakespeariano oyente. Los sábados, todos los sábados a las 20 en Sarandí 760. Y usted puede comprar las entradas o no en www.teatrodelartefacto.com.ar. Ahí pregunte si quiere saber alguna otra cosa, ¿no? Bueno. Muy bien. Pero ahora voy a seguir hablando, no me interrumpa más, Moscoso. No, bueno, pero estuvo muy atinado porque vamos a hablar de Shakespeare, justo. Sí, bueno, pero... Bueno. Podríamos decir que antes de la televisión y antes del cine, las estrellas eran las grandes actrices y los grandes actores del teatro. Algunos actores llegaron a alcanzar muchísima fama en el ejercicio teatral de un solo autor. Había actores que se especializaban en un autor. Sí. Y desde luego, casi siempre era Shakespeare, ¿no? Las adaptaciones de una misma obra iban desde elegancias vanguardistas casi, a culebrones que degradaban un poco la letra, pero que gustaban mucho a las multitudes. Los actores que conseguían especializarse en Shakespeare lograban convertirse en celebridades y vivían una vida dedicada a su obra. Cuentan que acumulaban seguidores muy leales, comparables a los que acumulan las celebridades modernas o las estrellas del deporte. Las obras de Shakespeare pasaban por todos los estratos de la sociedad. Las consumían los macanudos, los aristócratas, pero también la gente humilde. Durante la fiebre de oro en California, los mineros pasaban los duros meses de invierno sentados alrededor de fogatas, representando las obras de Shakespeare de memoria. Mirá vos. El teatro de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX estaba dominado sobre todo por actores británicos, pero por ahí apareció un norteamericano. Se llamaba Edwin Forrest, que se hizo muy famoso. Forrest fue el primer gran actor estadounidense especializado en Shakespeare. Cuentan que no tuvo demasiados problemas para convertirse en un ícono nacional, sobre todo a raíz de su interpretación de Otelo en Nueva York en 1826. La facción opuesta, o sea, la de los actores británicos, estaba encabezada por William Charles Macready, un actor que había debutado en 1810 y que consiguió bastante fama gracias a sus papeles de Ricardo III. Hablando de Ricardo III. Sí, no, ya lo dijo. Ya lo dije, bueno. De Ricardo III, Hamlet, El Rey Lear, Macbeth y por supuesto Otelo, ¿no? Entre otros. Macready no solo era
considerado como el mejor actor de su generación, sino que además contribuyó a la creación del teatro moderno inglés. Digamos que fue un tipo que hizo aportes intelectuales al teatro. Y empezó una competencia tremenda. De un lado, el actor norteamericano, Forrest. Del otro, el inglés, Macready. La crónica dice que el terreno estaba abonado para que entre ambos actores surgiera un enfrentamiento con un componente más social y político que teatral. La interpretación de Shakespeare llegó a convertirse en uno de los puntos fundamentales de la discusión o de la discordia entre Inglaterra y Estados Unidos. Además, el inglés, Macready, se convirtió en el representante de la aristocracia norteamericana que casi extrañaba la dominación inglesa de América del Norte. Y Forrest en el actor que representaba al proletariado y también a la independencia de la nación norteamericana. Y la prensa de ambos países echó más leña al fuego le echó en realidad, sí, con innumerable cantidad de columnas, artículos, críticas, en las que se valoraba a ver cuál de los dos era mejor. Y empezaron a pasar cosas bastante ásperas. La rivalidad entre ambos actores se volvió insostenible en la segunda visita de Macready a Estados Unidos. Forrest se propuso perseguirlo en su gira por todo el país, representando los mismos papeles en las mismas ciudades para desafiarlo. Y contaba también con elogios de la prensa norteamericana, que denostaba a Macready constantemente. Y la tensión fue en aumento. Cuando el norteamericano Forrest viajó a Londres, mala idea, recibió silbidos mientras interpretaba el papel de Macbeth, que según se decía era un papel poco apropiado para su físico. Bueno, una vez cuando Macready interpretaba a Hamlet en Edimburgo, Macready, no Forrest. Forrest, que estaba de gira en Inglaterra, fue al teatro. Edimburgo es en Escocia, de cualquier manera. Pero fue Forrest a chiflarlo. A tal punto llegó el enfrentamiento que en una ocasión lanzaron desde el público una oveja muerta, no me acuerdo cuál de los dos. Pero señor. En plena representación. Eso es algo que, imagínense a Esther Goris representando una obra, o a Mario Moscoso haciéndolo Ricardo III, y arrojándole a alguien una oveja muerta. Ahora, ¿cómo entraron esa oveja muerta? Eso es Piensa ¿cómo la el llevaron? ciudadano común. ¿En qué país vivimos que la gente puede entrar al teatro con ovejas? No importa si muertas o vivas. Adentro el sobre todo. Abajo el sobre todo fue mi primera respuesta, sí. Sí. El asunto tomó un camino insólito. Toda la tensión explotó en los primeros días de mayo de 1849, en un episodio que se recuerda como uno de los más espantosos de la historia del teatro. Sucedió en Manhattan. Durante varios días, William Macready iba a representar Macbeth en el Astor Opera House. Los espectadores más adinerados, para no andar mezclándose con inmigrantes, habían construido aquel Astor Place Opera House. Era un reducto aristocrático, y allí estaba el actor inglés. Y justo al mismo tiempo, Forrest representaba ese mismo papel, Macbeth, en el cercano Teatro Broadway. El 7 de mayo, los partidarios de Forrest compraron cientos de entradas para la función de Macready y se pertrecharon con toda clase de objetos. Una emboscada. Huevos podridos, manzanas, limones, zapatos y botellas. Por otro lado, algunos aristócratas un poco cipayos, seguidores de Macready,
compraron entradas para ir a perturbar a Forrest. ¿Se entiende? Se cruzaron los claro. públicos. Un teatro estaba lleno de gente que odiaba al actor y el otro también. Habían decidido fustigar más que admirar, odiar más que disfrutar, agredir más que acompañar. Después de aquellas presentaciones espantosas con públicos cruzados, llegó el día de la función del 10 de mayo. Y ahí se pudrió todo. Y sí, Mientras que Macready y su compañía trataban de representar Macbeth, con un público que le gritaba, silbaba y arrojaba de todo, Forrest representaba el mismo papel entre ovaciones y aplausos. Porque en realidad los aristócratas ya habían desistido de molestar a Forrest. Al terminar la representación, el inglés, Macready, anunció que abandonaría Estados Unidos y regresaría a Inglaterra. Pero fue persuadido por varios ciudadanos norteamericanos influyentes para que se quedara, ¿no? Entre ellos, Herman Melville y Washington Irving, dos grandes escritores norteamericanos. El 10 de mayo de 1849, el inglés, Macready, volvió a subir al escenario como Macbeth, pero esta vez las autoridades habían preparado un ejército de más de 500 hombres para que no volvieran a repetirse las agresiones. 500 policías en una función de teatro, imagínate. Otra que Boca River. Cuando empezó la obra, a las 7:30, como estaba programado, 10.000 personas estaban en las calles alrededor del teatro y empezó una batalla. Los partidarios de Forrest se enfrentaron con la policía, bombardearon el teatro con piedras, incluso trataron de prenderle fuego. Ante el temor de haber perdido el control, las autoridades recurrieron al ejército, que no dudó en abrir fuego, primero al aire y después a la multitud. Como resultado de los disturbios, 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Macready consiguió escabullirse entre la multitud. El New York Tribune informó, mientras las ventanas se rompían, los trozos, disculpe, sí. Estoy leyendo directamente del New York Tribune. Los trozos de ladrillo y adoquines caían en las terrazas y vestíbulos. La confusión aumentó hasta que la ópera parecía una fortaleza asediada por un ejército invasor en lugar de un lugar destinado para la diversión pacífica de la comunidad civilizada. Después de este episodio y por un buen tiempo en Estados Unidos, la obra de Shakespeare se fue apartando poco a poco de la consideración popular y se le fue considerando como un entretenimiento intelectual de cierto nivel, qué sé yo. El teatro Astor Opera House solo sobrevivió una temporada más. En New York le decían el Masacre Opera House. La reputación del actor norteamericano Forrest quedó muy deteriorada y Macready regresó a Inglaterra y se retiró de la escena un par de años después, siempre perturbado por los sucesos de aquella jornada. Contemos para terminar que en Manhattan se enfrentaron inmigrantes que pretendían algún derecho y nativistas que pretendían que no los tuvieran. Es un hecho paralelo a toda la discusión que nosotros pudimos tener aquí con civilización y barbarie. En Nueva York se enfrentaron inmigrantes pobres, los supuestos bárbaros, contra aristócratas anglófilos, los supuestos civilizados, que además controlaban la policía de la ciudad y la milicia estatal. Y pasó como muchas veces pasa en la historia, que estos asuntos emergen a través de los costados más extraños, y esta vez fue a través de dos buenos actores shakespearianos. Esta es la historia. Vamos a escuchar el tango que se llama
telón. Y sí, En la interpretación de la orquesta de Lucio de Mare, no el trío argentino, ¿eh? La orquesta de Lucio de Mare cantando Juan Carlos Miranda. Adelante.